Buenos días, alumnos. Vamos a explicar las ideas más importantes acerca de las propiedades coligativas de las disoluciones. Como repaso, tenemos que recordar que se denominan disoluciones verdaderas a aquellas mezclas homogéneas, donde la masa de las partículas es inferior a 10.000 UMAS. Recordad que en la práctica las disoluciones, la gran mayoría de ellas, son transparentes. ¿De acuerdo? Es decir, dentro de las disoluciones, pues vamos a tener varios tipos de propiedades. Vamos a tener propiedades que dependerán de la naturaleza del soluto, como por ejemplo el sabor o como por ejemplo la densidad, etc. Tendremos otras propiedades que dependerán del disolvente, como por ejemplo la tensión superficial o el índice de refracción, etc. Y por último, otro tercer tipo de propiedades son las que dependen solamente de la concentración del soluto, ¿de acuerdo? Es decir, del tamaño de la partícula del soluto, ¿vale? O de su número de partículas. Esas propiedades son las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son 4. La más importante es la presión osmótica. Ya sabéis que gracias a ella podemos aplicar la llamada ósmosis, o mejor dicho, la ósmosis se deriva de la presión osmótica, principal propiedad coligativa que permite desalinizar el agua. Además, tenemos otras 3, ¿de acuerdo? Para comprender estas propiedades es muy importante tener muy claro lo que entendemos que es un diagrama de fases. Simplemente en un diagrama de fases nos aparecen los 3 estados de agregación, el sólido, el líquido y el gas, representando la temperatura en el eje de las abscisas y la presión en el eje de las ordenadas. Aquí en la imagen tenéis un ejemplo del diagrama de fases de el agua, ¿vale? Cada sustancia tendrá su propio diagrama de fases, como no podría ser de otra manera, ¿no? Cada disolución tendrá el suyo. Bien, primera propiedad coligativa. Bueno, pues es la presión de vapor, ¿vale? Simplemente será pues la presión que ejercen las moléculas de disolvente sobre el líquido o el sólido, ¿vale? A una temperatura determinada. La fórmula que tenemos que tener clara es que la variación de la presión será igual a la fracción molar del soluto multiplicada por la presión de vapor del disolvente, llamada P sub 0, ¿de acuerdo? El agua pues tendrá su propia presión de vapor, el agua pura, ¿no? El tolueno tendrá otra distinta, etc. ¿Vale? El tolueno es otro disolvente que estudiaremos en química orgánica. Muy bien, ¿vale? Esta es la conocida como ley de Raoult, ¿vale? Muy bien. Más propiedades coligativas, pues acordaros que tenemos el llamado descenso crioscópico. Es decir, si nosotros añadimos sal al agua en un cazo, pues este ebulle a una mayor temperatura, ¿vale? Es decir, en vez de ser, será algo más superior a 100 grados, ¿vale? Bueno, pues este es el incremento ebulloscópico. Es decir, nos dice que la temperatura de ebullición pues está relacionada con la concentración expresada en molalidad, ¿de acuerdo? Acordaros que son moles de soluto partido por kilogramo de disolvente, de agua, ¿de acuerdo? Y la constante de ebullición, ¿de acuerdo? Acordaros que la constante de ebullición es única para cada disolvente. En el caso del agua, 0,51 grados centígrados partido de molar. Otra propiedad es el descenso ebulloscópico, perdón, crioscópico, descenso crioscópico. Quiere decir que al verter un soluto sobre un disolvente, al tener una disolución, su temperatura de transición, de cambio de fase, pues va a disminuir ligeramente. Si nosotros cogemos a nuestra nevera y la tenemos llena de hielo, nuestro congelador echa un pan de hielo, ¿no? Y le echamos sal, pues vemos que poco a poco el hielo se va derritiendo. ¿Por qué? Pues porque la formación de la disolución de la sal en el hielo produce una disminución de la temperatura de fusión del agua, ¿de acuerdo?
que está expresada por esta fórmula, donde K sub C sería la constante crioscópica de congelación del disolvente. Cada disolvente tiene la suya propia y M pues es la molalidad. En el caso del agua tendrá un valor diferente de la de otros. ¿Vale? El incremento de la temperatura sería la temperatura de congelación, en este caso del agua pura, menos la temperatura de congelación T de la disolución. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, bueno, en tercer lugar, mejor dicho, en cuarto lugar, tenemos la presión osmótica. La presión osmótica, como os digo, se representa por la letra pi, ¿de acuerdo? Y dependerá, en este caso, de un experimento muy sencillo que tenemos para comprobarla. Nosotros podemos coger dos disoluciones, una diluida y otra concentrada, y poner en medio una membrana semipermeable, es decir, una membrana que solamente deje pasar moléculas de agua, solamente. Ejemplo, el papel de celofán puro, pues es un ejemplo de membrana semipermeable. Bueno, pues en esta especie de dispositivo, si yo pongo, por ejemplo, una disolución concentrada, como pueda ser agua de mar, y una disolución diluida, como pueda ser agua del grifo, ¿no? O agua destilada, pues veríamos que las moléculas de disolvente de agua irían pasando de la disolución diluida a la concentrada hasta que las concentraciones se igualen. ¿Cómo podemos calcular nosotros esa presión osmótica? Pues muy fácil. Planteamos la ecuación de los gases ideales en este caso para la sustancia, por ejemplo la sal. Tendríamos pues presión por volumen igual a nRT. Acordaros que ahora la presión la llamamos pi y la despejamos. Si lo hacemos, nos fijamos que nos queda que el número de moles partido por el volumen en litros es la concentración molar. ¿De acuerdo? Hay en muchos libros que directamente lo encontramos como M mayúscula, ¿vale? Siendo M la concentración, repito, molar del soluto. ¿De acuerdo? R la constante de los gases, acordaros, 0,082 y T la temperatura expresada en grados Kelvin. ¿De acuerdo? Bueno, pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy.